participar en algún acto, lo más seguro. Así que no se va a liberar, no va a poder descansar. Es un gusto, digamos, estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar esta noche con el secretario jurídico de la Presidencia porque tenemos un montón de temas que hablar con él. Buenas noches, Conan. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y pues es un gusto acompañarte y espero poder apoyar a la población para que tenga claro el panorama político que estamos viviendo desde la percepción de Capres. Vamos a hablar de varios temas, el decreto 661 que no ha sido publicado, si fue sancionado. Vamos a hablar de los 197 millones, del préstamo de 150 millones que fue asignado por la Asamblea no a gusto del gobierno. Vamos a hablar de la prueba COVID, que para algunos exigirla es inconstitucional, a los que entran, que vienen fuera del país. Vamos a hablar de lo que avaló la corte, una corte de Estados Unidos, avaló que el gobierno norteamericano pueda simplemente deportar a todos los que tienen TPS, y ahí hay 300.000 salvadoreños. Vamos a hablar de algunas cosas que han salido en los últimos días desde Estados Unidos, y vamos a hablar de la reforma al reglamento de la Ley de Información Pública. Gran cantidad de temas para esta noche. Saludamos a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, decreto 661, viejo decreto que finalmente el presidente lo vetó, fue a la Sala de lo Constitucional, la Sala determinó que era constitucional y que el presidente debía sancionarlo y publicarlo. El presidente el 31 de agosto, el último día, digamos, de vencimiento que le dio la Corte para sancionarlo, lo sancionó. Pero no lo ha publicado. Estamos esperando la publicación del decreto 661, que la Asamblea ha dicho que una vez publicado en el diario oficial, pues cree conveniente hacer reformas. Y este decreto tiene que ver con la reapertura económica. Bueno, yo lo he venido manejando en varias entrevistas. El 661, pues yo he venido diciendo que el presidente directamente y el Ejecutivo ha venido cumpliendo siempre las sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, aunque no estemos conformes con ella. Yo criticaba a la Sala de lo Constitucional y hacía mención en que el decreto 661 no era un decreto que podía ser efectivo o que podía realmente ayudar a la población en cuanto a la realidad de la crisis que vivimos, porque ya los plazos de reapertura obviamente ya son vencidos y de alguna manera pues estaba reactivando unos plazos cuando había sacado otra sentencia la Sala de lo Constitucional donde dijo hasta el 24 hay decreto ejecutivo, hay reactivación económica, de ahí en adelante todo el mundo prácticamente puede salir. Dicho esto, pues evidentemente la resolución emitía y le daba los plazos constitucionales, porque no es la Sala, sino ya está en la Constitución cuáles son los plazos que el presidente de la República tiene para sancionar y luego para publicar. Es decisión directa del presidente, se sancionó dentro de los 8 días y ahorita está corriendo el plazo para su efectiva publicación y será él quien determine en qué momento la va a publicar, dentro del plazo sin duda. Algunos diputados han dicho que el presidente está jugando con los tiempos, que espera ya el último, cuando venza, y ahí lo va seguramente así hizo con la sanción y seguramente así lo va a hacer con la publicación, dicen algunos diputados. Lo que pasa es que habría que ver cuál es la visión o de qué nos sirve autorizar el decreto 661, o sea, como dije, de cuál es el funcionamiento real o la efectividad que pueda tener una normativa que ya murió, porque se vuelve eminentemente declarativa la resolución de la Sala de lo Constitucional, porque no tiene ninguna efectividad. Entonces, como lo mencionaba, no importa lo que digan los diputados, el plazo, creo que el último plazo que vencía para el decreto 661 era el 7 de septiembre. Estamos pues en 14 de septiembre, ya son plazos vencidos, realmente no habría razón o no hay una razón
de traer a la vida un decreto que prácticamente no tiene ninguna injerencia. ¿A qué me refiero? Hablaba efectivamente de un estado de emergencia, que ya hay una sentencia, ya hay diferentes resoluciones, de que no hay emergencia en nuestro país. Los señores diputados nunca emitieron el estado de emergencia. Hablaba de una cuarentena, hablaba también de la reactivación económica. Sin embargo, pues los empresarios han respondido, yo creo que la población ha respondido muy bien. Si tú te das cuenta, el uso de la mascarilla realmente ha sido efectiva. La gente anda todo el tiempo con su mascarilla, aún dentro de sus vehículos. Y eso es bueno. Creo que debemos de hablar realmente de cómo nace esto y cómo el presidente de la República tuvo esa visión. Cuando se generan esas cuarentenas al inicio, allá por marzo, por el 17 de marzo, y empiezan una serie de lineamientos de salud que se van y la gente se va acostumbrando a ellos. Esto nos da efectivamente lo que tenemos a este día y es una reducción. Estamos a la baja con el COVID, gracias a Dios estamos reportando 80 y tantos casos. Eso nos quiere decir que estamos cosechando lo que sembramos en un principio. Es realmente esto lo que nos ha ayudado, es realmente esto que la responsabilidad de la población, porque es voluntaria. Ya no existe ningún documento ¿no te parece, digamos, que la Asamblea perfectamente pudiera hacer una reforma al decreto 661 y establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla, por ejemplo, que hoy día no es obligatorio? Podría establecer penas para quienes intenten hacer fiestas con mucha gente, o sea, quienes rompan la norma básica de esto, porque tengo entendido que por ahí va la cosa, que si bien la población ha respondido y vamos muy bien, pero obviamente al no haber ninguna normativa con sanción de esto, se vuelve peligroso. Vamos, Nacho, yo te hablaba la vez pasada del semáforo en rojo. Yo te decía, la norma se vuelve eficiente cuando se cumple. Pero yo creo que nosotros, en estos momentos, hablemos de la realidad, si fuese un decreto legislativo avalado por el Ejecutivo y aún por la Sala Constitucional que mandara una cuarentena cerrada, ¿tú crees que la población ahorita, en estos momentos, está dispuesta a continuar con una? No estamos hablando de eso. Obviamente no lo va a hacer. No. Porque ya las fases de reactivación aún emitidas en el decreto ejecutivo número 32 se han estado cumpliendo. Bueno, pero te pongo un ejemplo de cosas que todavía no han sucedido, pero pueden suceder. Por ahí se estaba hablando de un concierto, ¿no? Que estaban negociándose. Pero eso lo regula directamente a través de gobernación. De un concierto que van a hacer, o de una fiesta determinada, o a lo mejor de llevar ya gente a los estadios, no sé. Pero hay cosas que o a las iglesias, por ejemplo. Las iglesias ya están reguladas de alguna forma. Entonces, de igual manera, los conciertos le pertenecen, gobernación autoriza o no dichos conciertos y pues obviamente tendrá la batuta en ese sentido. ¿No es necesario que la Asamblea meta mano? Yo realmente no veo necesario que la Asamblea Legislativa meta mano en el tema. Ok. Bueno, al final se asignó parte del préstamo BID. El gobierno no quería una asignación parcial, sino que quería que se asignara los 250 millones sobre la base de la petición que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa. Finalmente el gobierno, ante el problema que había con Fomilenio, que había una fecha específica, aceptó que se hiciera parcial, pero para Fomilenio, 55 millones, pero la Asamblea terminó asignando 197 millones de los 250 millones y no necesariamente como lo pedía el gobierno, ¿cierto? Estamos claros. 75 millones para municipalidades, 55 para Fomilenio, 15.4 para el Hospital del Salvador. El gobierno había pedido 30 y para veteranos 52 y el gobierno había dicho 12. Creo importante que la población debe tener claro a qué nos estamos refiriendo. Al principio de esta situación de la emergencia se autorizó y se avaló de parte de la Asamblea Legislativa la búsqueda de $2.000 millones. Y se crea lo que es el decreto número 608, que es el decreto madre, en donde pone como condición la Asamblea Legislativa que el 30% de esos 2.000 millones debería ir para los alcaldes, o de la cantidad que se consiguiera, porque no necesariamente podíamos definir en un futuro si se iban o no a conseguir los 2.000 millones. Dicho lo anterior, se consiguen 500 millones a través de un préstamo BID, primero 250 millones, que son los que se prestan, se ratifican, o sea, autoriza la isla a buscar, ratifican, pero no son asignados.
Entonces el gobierno pasa y dice, mira, yo necesito estos 250 millones que se asignen de esta manera, conforme a las necesidades y requerimientos que Hacienda y las carteras de Estado han requerido. Viene la Asamblea Legislativa y a pesar que hay un acuerdo, obviamente, con el BID, que él está dispuesto, porque son acuerdos en los cuales tú les dices, mira, yo voy a utilizar el dinero para esto, y el BID acuerda dar el dinero para lo que el gobierno está pidiendo. Esto no ocurre así, porque la Asamblea toma decisiones, a pesar que la Constitución le remite a la cartera de Hacienda el uso y la distribución de los fondos públicos, la Asamblea Legislativa toma la decisión de utilizar los fondos como ellos definen, como ellos les interesa. Y son los 197, no son los 250 millones los que asignan. Eso quiere decir, y a mí me viene la pregunta, ¿cómo es posible? Porque el 30% de estos 197 no son 75 millones. Entonces, ¿de dónde le sale la matemática a los señores diputados para otorgarle los 75 millones de dólares a los señores? ¿Será por no pago de FODE que las municipalidades están bastante complicadas financieramente porque no se le ha dado el FODE en los últimos 3 meses? Quiero contarte, no sé si tú te diste cuenta, la Comisión de Hacienda avaló 3 decretos en los cuales autorizaba el uso del 75 más el 25 más el 2% del uso del FODES para los alcaldes, es decir, prácticamente el 100% para el uso de FODES para afrontar la pandemia COVID-19. Fue lo que autorizó y también se autorizó de parte de la Asamblea Legislativa. Nuevamente los señores diputados están dándole el 100% del FODES a la Asamblea, más los 75 millones también a los señores de alcaldes, y se equivocó el señor diputado Parker cuando manifestaba que se les daba el dinero para elecciones, pero creo que se equivocó, dijo él, y todavía el presidente hizo el señalamiento. ¿Por qué digo esto? Si tú te das cuenta, cada 5 centavos que nos dan a nosotros ni siquiera es para administrarlo, es para pasarlo a pago directo. Nosotros no administramos dinero, más que los utilizamos para pago. En su caso, los 55 millones los vamos a utilizar para pagar a Fomilenio, y la otra cantidad de los 52 millones son para desmovilizados, si no me equivoco, y así sucesivamente, y 15 millones para el Hospital El Salvador. Es para veteranos de guerra. Para veteranos de guerra. Sí. Entonces, nosotros pasamos el dinero a las municipalidades, no les piden en qué van a utilizar el dinero. No hay un control, no hay transparencia en las municipalidades, no debe existirlo. Hay corte de cuentas, igual que también nosotros todo. Tenemos corte de cuentas, pero sin embargo siempre se toca el tema. Pero está bien, lo importante es que estos 197 millones fueron aprobados por el señor presidente de la República, sancionados y publicados por razones políticas. Tenemos realmente eso quería preguntarte, un ¿por qué el aliado? presidente dijo que lo iba a vetar? ¿Por qué lo avaló finalmente? El presidente no manifestó directamente que lo iba a vetar. Más de algún funcionario lo manifestó, pero el presidente no lo había mencionado directamente. Entiendo que fue una decisión política. Tenemos un aliado muy importante como lo es Estados Unidos, quien nos ha otorgado los fondos del milenio o Fomilenio. Tenemos un compromiso como Estado y creo que es parte de ese compromiso o la presión que sintieron los diputados que realmente por eso avalaron los 55 millones para el pago de Fomilenio. Y aparte, pues, con los desmovilizados, estábamos con la situación también que se les debe desde hace más de 3 meses, que no se les pagaba sus pensiones, que están sufriendo y pasando necesidades terribles en estos momentos, y pues era necesario pues apoyarlos. Ok, tengo que ir al corte y seguimos un poco con esto. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI, ahorro y crédito, hace brillar el león que llevas dentro. Adelante, El Salvador. Bueno, a ver, cerremos rápidamente este tema de los 197 millones que quedó pendiente, mitigación y prevención 20 millones, productores agrícolas 40 millones que había pedido el gobierno, Hospital El Salvador 15, emergencia y reconstrucción 18. ¿De dónde va a salir eso? ¿Del resto de los 150 millones? Obviamente, pues nosotros seguimos Pero solicitando esto suma más que lo... Pero necesitamos realmente, mira, y no solo eso, falta también el dinero para las MIPYMES, para la mediana, pequeña empresa. Pero no estaba en ese préstamo. Sí, pero necesitamos realmente una reactivación económica. Yo creo que estamos en un punto ya donde, si gracias a Dios el COVID viene para abajo, y digo gracias a Dios literalmente. Si tú no recuerdas, a partir del día de la oración que señala el presidente, empiezan a bajar los casos. ¿Será? Por favor, No, fíjate no sé. bien en la fecha. Yo no sé, yo como hombre creo en la creyente, oración, pero obviamente son frutos. o sea, y el creemos. mismo día es como Sí, pero mira, El Salvador con un milagro. Amén, claro Amén. que sí. Ya. Y solo decirte, es importante también fijar ahorita la concentración del Ejecutivo en lo que es la reactivación económica. Necesitamos ya que genere una reactivación económica, necesitamos que circule el dinero, necesitamos que el dinero llegue a Bandesal para otorgar estos créditos. Hay muchísima gente desesperada solicitando esos créditos y no tenemos ahorita pues la asignación para poder otorgar esos créditos. Bueno, no vamos a entrar a lo que dice la Asamblea porque vamos a entrar ya en polémica con eso, digamos. La Asamblea dice, mientras rindan cuenta, no hay dinero. A ver, en el caso de la prueba COVID, que, en 5 días más se reabren el aeropuerto y las aduanas terrestres, empieza, digamos, el flujo de gente, tanto salvadoreños como extranjeros que pueden entrar. El Salvador ha señalado claramente que todos el que entre tiene que tener prueba COVID de los últimos 72 horas y tiene que tener la PCR, tengo entendido, que es la prueba oficial. Y ya algunos abogados han señalado que eso es inconstitucional, porque a ningún salvadoreño se le puede condicionar la entrada al país, que el gobierno puede establecer otra medida. Lo que no puede hacer el gobierno es decir, usted no me entra si no tiene la prueba. Hay que buscar otras medidas, que entre, que vaya a un centro de contención o que se le haga la prueba por parte del gobierno ahí mismo y se tomen algunas medidas, pero el gobierno no puede decir usted salvadoreño no entra porque es un derecho constitucional del salvadoreño entrar a su país cuando le guste. Si nosotros tomamos esas medidas de que entre y lo mandamos a un centro de contención, vamos a restringir también derechos constitucionales y nuevamente habrán a la casa, abogados digamos, 14 días diciéndolo. Igual hay una restricción de un derecho constitucional ambulatorio en el cual él no puede salir porque el gobierno sin ninguna herramienta jurídica le está limitando su derecho. Entonces, esto es muy extensivo. ¿Tú eres chileno todavía o solo...? Salvadoreño. ¿No tienes las dos nacionalidades? Tengo las dos. Ok, y si tú vas a Chile, ¿te piden un examen o una vacuna? Si No sé cómo está cerrado el aeropuerto, no tengo idea, a lo mejor, bueno, estoy seguro pero no que lo sí. sé. Pero ¿Te piden la vacuna de fiebre amarilla o cuál es la que te piden? No sé. El Salvador la pide. Para viajar a Chile. Para viajar a cualquier parte de Sudamérica, especialmente para ir a Perú, a Brasil. El Salvador es el que pide. Ok, solo te quiero aclarar una cosa. La Constitución establece que siempre va a privar el derecho común de todas las personas El bien frente a un común. derecho del bien común a un particular. Dicho lo anterior, nos encontramos en una realidad que es el COVID-19, es una pandemia. En estos momentos, por lo menos hasta este día,
La pandemia se está controlando o se ha venido controlando a raíz de las medidas que el presidente Bukele tomó en un principio y ahora vemos resultados con días de 80 y tantos gente contagiada, con mucho menos gente fallecida, y entonces estos son los resultados que estamos teniendo. El abrir las puertas del país y que entren más personas, ya sean salvadoreños, nos pone en riesgo a todos los salvadoreños, a ellos mismos y a sus familias. Si tú no te recuerdas, hubo una persona, una mujer que entró al principio de este tema, entró por un punto ciego, llega a su casa, ella contagiada, asintomática, contagia a su padre y su padre fallece 7 días después. Eso puede suceder y podemos tener un rebrote y un desbordamiento de la curva que no podamos manejar. A ver. Esa es razón de este bien común. Yo entiendo que lo que los abogados han dicho no es que, digamos, no se haga nada. Que hay que hacer, hay que hacer. Hay que tomar medidas. Pero no puede a un salvadoreño decírsele, como usted no tiene esa prueba, no entra. Y se le va a devolver. Sí, lo que pasa es que son No, medidas del bien común, claro. Se le va a devolver obviamente. al país de donde viene. Yo creo que ni va a venir, o sea, ya sabe que si no trae la PCR no se va a subir al avión, no debería hacerlo, es lógico, ¿no? Bueno, ellos dicen que el gobierno debiera hacerle la prueba PCR aquí. Pueden decir cualquier cosa. Lo importante es que se están estableciendo medidas de salubridad. Lo que estamos tratando es de evitar de que el COVID venga de fuera y nos vaya a hacer un rebrote dentro de lo que es cómo tenemos en estos momentos de alguna manera controlado lo que es la pandemia. Nada más que decir. Sí, estamos protegiendo el derecho a la salud y a la vida de la población. O sea, una demanda el día de mañana no importa. Estoy seguro que la van a poner si a todos le han puesto demanda. Pero bueno, será la Sala de lo Constitucional quien nuevamente defina la situación y veremos qué dice. ¿No es violación del derecho constitucional el derecho a ingresar y salir del país libremente? Te lo vamos a poner. Hay varios tipos de derechos fundamentales que establece, pero la misma Constitución determina la salud como un derecho prioritario, la salud y la vida como un derecho prioritario. Porque no importa, también la economía, el tema económico es un derecho fundamental para la población, pero obviamente priva el derecho a la vida, el derecho a la salud frente al derecho económico. Entonces, pues, sin salud, sin vida, de nada sirve que tengas dinero si no tienes salud. Es así. Entonces, simple y sencillamente estamos tomando las medidas de salubridad necesarias para proteger a la población. Y no es que estemos diciendo que no puede entrar, le estamos diciendo, mire, tómese la prueba y entonces venga. Ok. La Corte de Estados Unidos avaló una Corte de Estados Unidos, una Corte, se llama Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que autorizó la deportación de 300.000 salvadoreños. O sea, esta corte falló en relación a otro fallo de una corte de California que decía que el presidente no podía deportar a los salvadoreños a pesar que había vencido el TPS. Esta nueva corte, que está por sobre la de California, dijo California se excedió en sus límites y el presidente sí puede deportar a todos los que ya no tienen TPS. Aunque hay también otra gente que está diciendo que hay permisos de trabajos dados a estos salvadoreños y que vencen el 4 de enero del 2021. ¿De qué forma ha tomado el gobierno esta información? Que obviamente va a afectar a muchos salvadoreños y que pudiera transformarse también en una avenida masiva de salvadoreños en el país en momentos en que el desempleo es bastante alto. Creo que es importante recordar o hacer un histórico y en el 2018 se anunció la terminación del TPS para los salvadoreños. El gobierno del FMLN es quien en esos momentos había deteriorado completamente la relación con Estados Unidos. ¿Te recuerdas de aquella frase, Go Yankees? En una situación, en una relación completamente resquebrajada, aparece esa resolución. Obviamente se han venido trabajando desde que tomamos la administración, el presidente Bukele ha venido trabajando en lo que es la construcción de una relación y ahora podemos hablar que Estados Unidos es un aliado bastante fuerte de nuestro país, nos lo ha demostrado en esta pandemia, nos han apoyado directamente y pues obviamente se van a utilizar todos esos recursos que se tienen, las buenas relaciones que se han construido para poder
buscar que nuestra gente que están ahorita con TPS pues puedan continuar viviendo allá. No podemos dejar de lado que esas remesas sirven a nuestro país, son parte del presupuesto de la nación. Entonces es una prioridad para esta administración el poder continuar o que las personas puedan continuar con ese TPS. Tenemos un año más prácticamente y pues vamos a aprovecharlo para trabajar en esas relaciones y podamos... ¿Tenemos un año más de TPS? Bueno, hasta enero del... No, los permisos, pero no sé si los permisos tienen el mismo No, valor. tenemos un año más de TPS. Eso el presidente de la República lo estableció en el tuit y decía todas las fases que se habían tomado y establecía de que estamos a un año más, que es lo que se ha generado, que nos ha permitido que la gente tenga TPS. Por lo tanto, no habría que preocuparse hasta que venza. De hecho, no, al contrario, tenemos que preocuparnos ya para darle seguridad a las personas que están ahorita cubiertas con el TPS durante este año. Es un trabajo que debe hacerse a través de las relaciones que se tienen. Debemos de aprovechar esa relación que se tiene ahorita y ver de qué manera vamos a apoyar a estas personas. Ok, esa extensión no quedó muy claro, a mi juicio, lo que yo en su momento vi, no lo he visto últimamente, pero esa extensión no estaba muy claro, si era un año más o no era un año más. Y de hecho eso después fue a Cortes. Y lo que tengo entendido que la Corte de ahora avaló es que el gobierno tiene la mano libre de, a partir de su fallo, de deportar. ¿O no lo están viendo ustedes de esa manera, el análisis jurídico de ustedes, o la embajada que ha dicho, la embajada de El Salvador de Estados Unidos? El presidente Donald Trump nos dio esa protección de un año, contado a partir de una posible resolución judicial negativa para los salvadoreños. Ya. Fueron las palabras de él. El presidente, como dije, lo mencionaba en su tweet y hablaba que las extensiones normales eran de un año y medio. La última, dada por el presidente Trump, fue prácticamente 2 años, con un año completo posterior a la posible resolución judicial negativa, que es lo que tenemos ahorita. Ok, en todas maneras, digamos, estamos hablando de que aunque la Corte fallara, la voluntad es del gobierno de deportar o no. Sí, sí, exactamente. Han dicho de que nos darán un año más antes de deportar. Ok. Lo cual no es una celebración para nosotros, sino al contrario, No. es una preocupación muy grande en la cual nos vamos a meter de lleno para poder lograr que la gente pueda continuar con su TPS. ¿Hasta cuándo vencería el año? No tengo la fecha, te Ya. mentiré. ¿Será antes que pueda asumir el caso que gane Biden? Vamos a ver, tendremos que verlo. Porque ahí podrían ser otras condiciones. Por ¿no? supuesto, podrían haber otras condiciones. Y no vamos a meternos a hablar de política de Estados Unidos. ¿no? Por supuesto no te que no. conviene ni a ti ni a mí. Bueno, sobre lo mismo, digamos, sobre Estados Unidos mismo y estos congresistas que ya han empezado, senadores incluso de Estados Unidos, importantes, estamos hablando del presidente y el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, diciendo El Salvador no está teniendo un comportamiento político correcto, El Salvador no está respetando la división de órganos de Estado y además, digamos, el problema de la libertad de expresión, claramente lo señalaron y se refirieron al medio que publicó lo de las supuestas negociaciones con las pandillas. Tú dijiste una carta más. ¿Por qué? No, El sistema de Estados Unidos es muy importante, digamos, el peso del Congreso, el peso de los senadores, el peso de las comisiones, es muy importante, por más que haya un presidente de la República, ahí, digamos, no todo depende del presidente, incluso en las embajadas tienen repercusión lo que dice un representante de Estados Unidos. completamente de acuerdo. Lo que yo manifestaba es que todo país tiene su representante, pues por lo menos que los que tienen su representación, tienen su representación oficial, que ha sido aceptada directamente por el gobierno. Y para el caso es el señor embajador de Estados Unidos, que reside aquí en El Salvador, en la representación diplomática. Él es el canal diplomático a través del cual deben hacerse ese tipo de pronunciamientos porque es a nivel de gobierno de Estados Unidos. Los señalamientos de ellos me preocupan. ¿Y a qué me refiero con que me preocupan? Porque es que ellos no se pronuncian respecto del Fomilenio. Porque si estos congresistas votaron a favor de estos fondos del milenio para El Salvador, ¿por qué no están preocupados en que no se esté de parte de la Asamblea otorgando ese dinero? Porque no hubo pronunciamiento, a pesar de que teníamos más de 40 días
sin que se asignaran esos fondos, sino hasta el último día que salieron corriendo y desesperados. Entiendo por alguna presión que haber existido, pero nunca se pronunciaron al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué sí preocupa lo que dice Pero en un diario digital? En el Fomilenio, dentro de las condiciones para otorgar ayuda por parte de este comité, digamos, es que el país cumpla con requisitos políticos democráticos. Eso está establecido dentro, entonces por lo tanto ellos pueden estar hablando también dentro de estos términos de... No, ellos pueden O hablar sea, en los términos que ellos quieran. Además te digo una cosa, o sea, el presidente de Estados Unidos mandará mucho, pero el Congreso también manda bastante, y en el caso de las donaciones pasan por el Congreso, pasan por el Congreso, no es sin decisión duda. del presidente. Pero son 380 y tantos congresistas. Sí, Y estamos hablando de 11 congresistas. ¿y tú crees que solo los que firman? Pueden que firmen 11, pero pueden estar de acuerdo 200. No lo sé, pueden ser 300 o pueden ser Sí, 5 no reales sabemos. y los demás, pues firmame aquí, por favor. O sea, eso son conjeturas y podemos decir Ya. cualquier o especular cualquier cosa. Lo importante o lo que te decía yo del conocimiento es, me parece raro que hagan señalamientos de libertad de expresión referidos a un diario digital tan pequeño, y perdón que lo refiera tan pequeño, refiriéndome a una comparación en relación con los Estados Unidos y sus diarios digitales y lo grande que puedan ser allá. Entonces, o por ejemplo ¿Tú los lo ves fondos como del desproporcionado? lo veo desproporcionado, por supuesto que sí, me parece que hay un señalamiento respecto de eso y no hay un señalamiento respecto de qué pasa con los fondos que se fue aprobado para el país, por qué no se están dando, por qué no se está ejecutando, porque cuando nosotros llegamos a la administración, el FMLN en su administración apenas se había caminado el 30% de los proyectos del Fomilenio, es decir, había un total abandono por los fondos del milenio y tampoco hubo un pronunciamiento de parte de los congresistas. ¿No te suena un poco raro eso? No sé, no. No te quieres pronunciar al No. respecto. O sea, a ver, a mí me parece sumamente importante cuando congresistas de Estados Unidos y sobre todo ligados a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado emiten, firman 11 senadores, firman un comunicado en el cual señalan preocupación por la libertad de expresión en El Salvador. Vamos, pero la libertad de expresión en El Salvador ha sido un avance democrático muy importante y se generó a través de ese derecho de libertad de expresión y el del derecho de respuesta, porque siempre ha estado dentro de los derechos fundamentales en la Constitución, pero antes te podían presentar una solicitud y nunca decía cuándo te la tenían que contestar, es decir, la Constitución decía deberá ser contestada, pero no decía. Entonces se crea la Ley de Acceso a la Información y ahora pues pasan preguntando lo que sea. Ok, vamos a hablar de eso en el próximo bloque, tengo que ir al corte, vamos a hablar de las reformas a la Ley de Acceso a la Información. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Paga tus cuotas de seguro Fedecrédito fácilmente desde Fedemóvil o Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Porque mi tiempo es importante, con la app Fedemóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fedemóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Entonces, Bueno, a ver, sigamos con Estados Unidos, vamos a la reforma rápido, a la reforma de la ley. Tuve a la gente de acceso a la información acá y obviamente se quejaron amargamente de esta reforma que de acuerdo a ellos tienen dos finalidades. Uno, entorpecer la facilidad con que el ciudadano pueda pedir una información referente a la parte pública del país, y la otra es, digamos, complicar las cosas, digamos, y destruir la colegiatura, el sistema colegiado que tiene los comisionados en el Instituto de Acceso a la Información. yo creo que no, realmente la visión de las reformas al reglamento, dentro de las cuales existían varios puntos, entre ellos pues definir algunos de los requisitos que debía presentar los comisionados, que a pesar, si bien algunos requisitos dentro de la ley, se determinan algunos porque no estaba, por ejemplo, establecido que tú debieras tener tu constancia de la policía, de no tener antecedentes penales. Eso no estaba en la ley, entonces se agregaron esos puntos. Y el otro punto al que tú te refieres, lo que se hizo fue determinar las funciones que tenía el presidente, que son eminentemente administrativas, que no estaban reguladas. Entonces lo único que se hizo fue regularlas. En el caso de la información misma, lo que se incluyó fue el volver nuevamente sobre la institución que denegó. Si yo voy, el ministerio me la deniega porque me la cataloga de reservada, yo tengo que volver al Ministerio de Economía a apelar ante ello, y no inmediatamente después de eso, después que me la negó, ir al Instituto de Acceso a la Información. Claro, eso es con base a la Ley de Procedimientos Administrativos, que te regula que frente al mismo administrado, frente a la administración pública, el administrado puede recurrir frente a la misma administración pública. Pero es un obstáculo, te lo pone más burocrático. Lo que tendemos realmente es generar dentro de la administración pública un recurso que no existía específicamente, que pueda el impetrante, le llamamos nosotros, el solicitante de la información, pues tener un recurso dentro de la misma institución. ¿Cuánto tiempo tiene una institución para poder responder? Los plazos están determinados en el mismo reglamento y la ley, que te habla alrededor de 10 días. 10 días. Hábiles. Si apelo, ¿cuánto tiempo más tiene el mismo institución para...? De igual manera, otros 10 días. O sea, ya vamos a los 20. Eso no es retrasar, eso no es complicar las cosas en vez de, digamos, acelerar los procesos. Vamos, pero eso es como que si un recurso de revocatoria fuera en materia judicial, presentar un recurso de revocatoria fuera nada más retrasar un proceso. Entonces dejaría de existir los recursos o las impugnaciones a las resoluciones. Es ilógico, al contrario, es una manera de que el que emitió el acto administrativo pueda o tenga la capacidad, ya sea de recapacitar con base a los alegatos que presente el solicitante, y dar la información requerida o justificar o motivar de mejor manera el por qué se está negando la información. Bueno, de todas maneras se puede dejar claro que la reforma te hace tardar 10 días más de lo normal. Bueno, depende. Depende, No. Porque si no, digo, si la información... Vamos, lo que pasa es de que A ver, hay yo varios te puedo casos. asegurar que sí, que primero me van a contestar el último día, y segundo, si apelo me van a contestar el último día, 20 días. No sé si son 20 o son más, pero... Nacho, pero nuevamente esas son conjeturas. Tú estás poniéndote un worst case, es ante decir, la del ley peor hay que de los ponerse, casos. digamos, en el extremo, no en lo...
Lo que pasa es de que tienes que ver también, porque entonces te puede decir, o puede que te resuelvan en el primer día, o pueden que recapaciten y en los 3 días te digan, tiene razón, aquí está su información. O sea, cualquiera de los casos ¿No hay o una las mala situaciones intención se del pueden dar. gobierno esta complicar esta situación no, para, nosotros, digamos, impedir que la gente busque la información? vamos Nacho, que nosotros decimos, van a decir de que hay una mala intención. O sea, es un instituto, pues, que desgraciadamente, y mando más sentido pésame a la familia del señor comisionado que falleció lastimosamente. Es una tristeza, realmente parece que estuvo enfermo por varios meses y luego falleció. La verdad es de que podemos hablar por ejemplo, del nombramiento del comisionado, que hay muchos señalamientos del comisionado que fue nombrado cuando se siguió todos los procesos necesarios y desde el 2018. ¿Te refieres al nuevo presidente Ricardo Gómez? No, me refiero a Javier Suárez. A Javier Suárez. Pero el caso de la elección del nuevo presidente, se nombra el nuevo presidente, incluso, digamos, otra reforma que se quitó otra cosa que se quitó con la reforma fue que la sociedad no puede impugnar a una persona cuando es candidata a ser comisionado. Las asociaciones. Las asociaciones. No pueden, claro, porque tienen su derecho, están violentando el derecho. ¿Por qué? Porque todavía es candidato. Una vez nombrado, hay un plazo para que estos puedan ser impugnados. Ya está determinada en la ley que hay un plazo, en la ley LPA, para ser impugnados estos nombramientos. Pero no es lo más correcto saberlo antes, digamos, y decir, esa persona tiene tal situación, no deberá ser candidato. ¿Para qué lo va a hacer después? Para entrar en un proceso seguramente ya nombrado de años sin que pueda salir. Pero violenta su derecho, porque mientras él cumple los requisitos que establece la ley y el reglamento, él puede optar a ser candidato, ¿sí? Porque está cumpliendo. Ahora, si él no ha cumplido ninguno de los tipos, obviamente no puede ser nombrado. Y, por decírtelo, las asociaciones hacen propuestas. A través de una asamblea general se determina cuál es la terna que va a llegar a la presidencia y será el presidente quien determina a quién nombra. Ese es el proceso prácticamente que lleva alrededor de... Son 30 días hábiles, tenemos casi 60 días corridos. Obviamente es un proceso donde les piden todas las constancias, deben de tener todas las constancias para poder ser candidatos. Corte de Cuentas, Procuraduría General, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, etcétera. Entonces, toda esa diversidad, si el solicitante tiene todas o llena todos los requisitos, pues obviamente está en su derecho de participar. Bueno, pero la reforma quitó requisitos a los candidatos a comisión. No, al contrario, le puso requisitos. No le quitó requisitos, le puso requisitos. Te hablaba yo que te pedían la constancia de antecedentes penales y ese tipo de cosas, porque antes no se pedían. Y es ¿cómo lo solicitas si no está arreglado? Era necesario de alguna manera arreglarlo porque tenían que existir una constancia de antecedentes penales. Normalmente a los gobiernos no les gusta ser auscultados, no le gusta mucho, de ningún gobierno, ningún presidente. Yo diría, digamos, el mismo Funes que terminó el que siendo en su gobierno, saca también, digamos, evitó mucho esta ley de acceso a la información. Funes terminó, digamos, aprobándola, pero costó. Los presidentes no les gusta ser auscultados y si avanzamos en transparencia, pues vamos a ser un país mejor. Y de eso se trata. Entonces, no es como ponerle trabas, así lo sienten los comisionados y algunos sectores de la sociedad que dicen le están poniendo trabas al acceso a la información. Yo creo que es importante señalar quiénes son esos actores de la sociedad que sienten eso y los comisionados que también hacen referencia, porque me parece que había una comisionada en específico, Liduvina me parece, y no sé quién más estaban hablando y estaban un poco estresados con el tema y haciendo un montón de señalamientos en contra del Ejecutivo. La verdad es de que ella misma también estuvo, si yo no mal recuerdo, en el Ministerio de Trabajo cuando fue nombrada como comisionada, pero entonces nadie dijo nada. Nadie dijo ningún señalamiento, aquí no hay ningún problema cuando se emitió la ley, nadie dijo nada, pero ahora sí. Es normal, creo que son opositores, ella está obviamente dentro de las filas del FMLN y en razón de lo cual va a brincar de esa manera. Yo no lo veo ni siquiera raro. Y obviamente ya fue a interponer un recurso, entiendo yo, de inconstitucionalidad. Acción Ciudadana puso recurso ante la Sala Constitucional. Ok, finalmente, no es tu tema, pero te lo pregunté antes si te lo podía preguntar, tú me dijiste sí. Hoy día ha salido en los medios de comunicación
que el periódico El Nuevo Herald de Miami ha dicho que el gobierno del presidente Bukele sigue permeado por mafia chavista y se refieren básicamente a la supuesta a que hay alguna gente, digamos, de Alba Petróleo que sigue siendo importante dentro del gobierno y hablan básicamente de José Luis Merino, que dicen que es una persona importante dentro del gobierno, aunque no está, digamos, apareciendo. Bueno, voy a rechazar categóricamente pues, la relación con José Luis Merino. No existe ningún tipo de relación con esa persona. Más sin embargo, debo decir que han habido señalamientos específicos respecto de gente que trabaja con nosotros del FMLN y debo ser honesto, nuestro partido, Nuevas Ideas, realmente se ha venido creando a través de gente que ha estado en descontento con el FMLN o de Arena. Y son esas personas quienes realmente han venido a crear, a darle vida a este partido porque buscan una solución o en búsqueda de un nuevo país o un mejor país. Y es en razón de eso que han creído en el proyecto de Nuevas Ideas y en el presidente Bukele. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a saber qué dicen los amigos televidentes. Muy buenas noches, Mao. Buenas noches al secretario jurídico de la presidencia. Comenzamos con la participación de Guillermo Alfaro, que hace eco de otros amigos que preguntan por qué no se han transferido los fondos del préstamo del BID a las alcaldías. Y esto haciendo alusión a que algunas personas dicen que este paso es el que les falta para poder cobrar algunos servicios prestados. Ovidio dice, a pesar de no haber tenido ninguna ley de emergencia de una sala de lo constitucional que aprobó un decreto 661 un par de meses después, el gobierno ha sabido cómo manejar esta pandemia. Edgar Carías nos dice, buenas noches, si El Salvador pide la prueba PCR 3 días antes de entrar, ¿dónde la hacen aquí en El Salvador? Y queden resultados por escrito. 3 meses sin FODES, sin depósito del decreto 68, ¿piensan llevar a la quiebra a las municipalidades? Pregunta Edgar Carías. Carlos Olivares nos dice, la idea es buena, pero en la práctica inviable. La prueba COVID-PCR demora aproximadamente 5 días en dar resultados, pero CEPA menciona que debe ser tomada máximo 72 horas antes del vuelo, no del tiempo. Hay que buscar otra medida cumplible. Jaime Carballo dice, las divergencias entre el Ejecutivo y los otros dos órganos de Estado siguen presentes. ¿Qué tanto podría existir de parte del Ejecutivo como primer órgano un sincero acercamiento sin condiciones político-electorales, sino reales acciones, beneficio del pueblo?
Leonardo Alfaro cuestiona, su invitado ha minimizado la carta de los congresistas. Creo que no ha valorado el significado. Hace eco el candidato alcalde por San Salvador, por el partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva, que hace un cuestionamiento y dice, se contradice solo, secretario. Uno de estos senadores tiene influencia directa sobre la asignación de fondos, como Fomilenio. Finalmente, Julio Martínez dice, 13 congresistas y 538 firmaron la carta, aproximadamente. No es un dato exacto. A mí me parece que el mensaje es más para Donald Trump en cuanto a cuestionar sus aliados diplomáticos, ya que los congresistas de la oposición son precisamente de la oposición. Vamos al set para respuesta. A ver, esta cosa a mí también me llama la atención que le digan que para poder entrar tiene que traer una prueba PCR COVID 72 horas antes. ¿No tienen resultados 72 horas o las tienen? Sí. ¿Tienen resultados? Sí, se tienen alrededor de 24 horas, es lo mínimo. Sí. Entre 24 y 48 horas se entregan los resultados. 100%. ¿Y cómo determina el gobierno salvadoreño si esa prueba COVID es certificado? ¿Va a traer un certificado? Sí, la prueba PCR ¿Qué tiene un 99% de efectividad, es por eso que piden la prueba PCR. Sí, pero va a pedir un certificado. En el laboratorio donde te puedas hacer la prueba, pues te va a dar un ¿Cómo certificado. vamos a validar nosotros cualquier parte del mundo un laboratorio que no sabemos si es de juguete o no? Sí, es complicado, pero pues es una medida que realmente debemos de tomar, como dije, con el fin de salvaguardar a la población. Vamos a hablar de los 75 millones de las alcaldías, porque eso obviamente depende directamente del ministro de Hacienda. Obviamente tiene que verlo el tema de los fondos y la repartición de estos fueron aprobados la semana pasada, estamos al lunes, entendería que en estos días va a caminar el tema. Edgar Carías habló de 3 meses sin FODES, eso no depende de nosotros, no hemos tenido capacidad de pagar el FODES porque no hay dinero dentro de las arcas del Estado, apenas hemos tenido para ir afrontando poco a poco las necesidades del Ejecutivo y para afrontar esta pandemia. Si tú te das cuenta, la Asamblea solo aprobó 15 millones para el tema de salud, lo cual únicamente servirá efectivamente para el pago de salarios, pero también tenemos que comprar insumos médicos para nuestra gente de primera línea que está atendiendo lo que es la pandemia. Divergencias con la Asamblea Legislativa. Hombre, nosotros tenemos la mejor de las intenciones de llegar a acuerdos con la Asamblea Legislativa, los hemos buscado, hemos pasado con ellos reunidos, nosotros dimos un paso de fe y entendimos de que ellos están completamente alejados de la población. Arena y el FMLN, pues, bueno, las encuestas, las cuales no hemos tocado este día, pero las encuestas de la UFG me parece que salió este día, en la cual pues determina realmente qué tal alejada de la población están estos partidos y hay una muy poca visión de apoyar a la población. La carta de los congresistas y que tienen ellos que ver directamente con la asignación de fondos. Si yo lo que he dicho es que deberían de utilizarse los medios idóneos, es decir, las líneas oficiales, que sería a través del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que es quien tiene la voz cantante, por decirlo así, dentro de lo que es la diplomacia de Estados Unidos en El Salvador, que es de carácter oficial. Bueno, creo que fuiste rápido, nos quedan unos minutos todavía, pero... la encuesta, ¿la quieres tocar? No. ¿Quieres hablar de la encuesta? No, si tú quieres. ¿Ah? La encuesta creo que dice, yo no la alcancé a leer completamente, solo vi lo que sacaba un periódico electrónico que hablaba de que si hubiera votación el día de hoy, el gobierno tendría 70 diputados. Yo creo que es importante. Con 70 diputados ya, digamos, no tienen que discutir nada. Tendríamos, digamos, una maravillosa, digamos... yo creo que es importante que la ¿no? población tenga clara que hay muchos proyectos que este gobierno tiene y que han sido propuestos y que el presidente Bukele los viene mencionando. Para realmente llevarlos a cabo, ejecutarlos y generar realmente un desarrollo económico mucho más rápido, es necesario pues tener ese apoyo dentro de la Asamblea Legislativa y que no nos durmamos. Realmente esto es un llamado de atención para decirnos, bueno, a eso queremos llegar realmente como nuevas ideas en algún momento, pues creo que la visión del partido, trabajar por tener esos diputados y el 28 de febrero, pues esa separación que tiene el partido del FMLN y de Arena, la va
se va a ver realmente en las urnas el 28 de febrero. Solamente. Bueno, sí, algunos creen, digamos, que para toda democracia es bueno el equilibrio de poderes y no todo el poder en un solo órgano. Mira, habrá mucha diversidad de opiniones. Yo te quiero decir, para nosotros es importante reactivar la economía. La población le ha dado una muy buena calificación al señor presidente de cómo se ha afrontado la pandemia, cómo se ha venido manejando el gobierno. Y pues enhorabuena, agradecemos ese voto de confianza y esperamos seguir dando buenos resultados al país. Esto significa muchos cambios. No hablamos tampoco de las reformas constitucionales, pero creo que el señor presidente de la República, el pueblo lo eligió para hacer cambios estructurales en nuestro país. Y es necesario que existan esos cambios estructurales. Muchas gracias, Conan, por estar esta noche. Mañana hay actos. Mañana tenemos un acto en Casa Presidencial, habrá cadena nacional, será transmitida y pues a celebrar nuestra independencia patria. ¿A qué hora hay cadena? A las 10 de la mañana. A 10 de la mañana. Y entonces, y ustedes van a estar todo en Casa Presidencial. En la calle no hay actos, no. No hay actos. El tema de la emergencia COVID-19, pues. Ok. Muchísimas gracias, Conan, por estar esta noche. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a hablar de independencia y nacionalidad salvadoreña. Interesante tema. Los espero mañana. Que pasen muy buenas noches.